Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo directo en el canal en el que rescatamos un espacio que durante los últimos meses no había estado muy activo. Veremos si en el futuro lo sigue estando o no, pero al menos hoy sí lo rescatamos, que es nuestra tertulia sobre macroeconomía, sobre la situación macroeconómica, ya no de España, aunque desde luego también habrá espacio para que mencionemos algo sobre la situación de nuestro país, sino en general sobre el conjunto del planeta. Cuál es la situación económica en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, y cuáles son las perspectivas económicas, macroeconómicas que se abren a partir de aquí en materia de inflación, tipos de interés o recesión o crecimiento sólido, que son algunos de los temas que han copado el debate, ya digo, durante meses. Este es un directo, es una tertulia que está apadrinada por una de las entidades que suele apadrinar espacios y vídeos en este canal, como es Freedom24. Así que antes de empezar, dejadme que haga una breve mención de lo que os puede ofrecer Freedom24 a aquellos que estéis buscando un vehículo de ahorro en el que aparcar remuneradamente vuestra liquidez. Freedom24 es una entidad que ahora mismo voy a colocar en pantalla. Es un broker que ofrece tanto una cuenta de intereses bastante flexible, lo que ellos llaman la cuenta D, como planes de ahorro a largo plazo. Aquí tenéis las condiciones de ambos productos. La cuenta D, el plan de ahorro diario, pues ofrece una rentabilidad del 5,31% en dólares y del 3,9% en euros. Es un interés que se devenga diariamente, no hay cantidades máximas. El importe mínimo, eso sí, son 150 euros y se puede retirar en cualquier momento y al devengarse los intereses diariamente no se pierden los intereses que se hayan devengado hasta ese momento del retiro. Por tanto, es una forma de aparcar la liquidez. Y luego tenéis planes de ahorro que ellos llaman a largo plazo, que en realidad son inversiones a 3, 6 y 12 meses, que ofrecen una rentabilidad, en el caso de la de 12 meses, de inmovilizado, de hasta el 8,76% en dólares y del 6,43% en euros. Tanto un producto como el otro, Freedom24 tiene su sede operativa en Chipre, están protegidos o garantizados por el Fondo de Garantía de Inversiones de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Así que si os interesa alguno de estos productos que ofrece la entidad que apadrina esta tertulia macroeconómica, pues podéis pinchar en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y también, para los que no veáis en directo esta tertulia, en el comentario destacado. Y hecha esta introducción, vayamos ya con la tertulia macroeconómica. Hoy nos acompañan dos personas, una se suele pasar o se ha pasado con bastante asiduidad por este canal, que es Dani Fernández. ¿Qué tal, Dani? Profesor de la Universidad Francisco Marroquín y también con su propio canal de YouTube, donde trata asuntos económicos y financieros con mucho criterio y mucha profundidad. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Juan? Gracias por invitarme, hombre. Y hoy también se estrena en este canal, nos había pasado hasta el momento, Sergi Torrens. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juan Rayo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Es un placer la invitación a tu canal, o sea que pues, encantadísimo. Sergi es consultor financiero y también tiene su propio canal de YouTube, que también os aconsejo que visitéis, donde trata pues, temáticas financieras muy diversas de educación, sobre todo, ¿no? Dirigidas a proporcionar educación financiera al espectador. Pues bien, ya presentados nuestros contertulios dentro de esta tertulia apadrinada por Freedom24, empecemos. ¿Cuál es el diagnóstico que efectuaríais sobre la situación de la economía estadounidense y de la economía europea en estos momentos? Estamos en un momento, por quizá centrar un poco el tiro, ¿no? Dulce, en el sentido del ansiado soft landing. La inflación se ha controlado, se ha moderado, ya ha desaparecido del horizonte. En Europa es verdad que se ha frenado un poquito el crecimiento, pero ya hay algunos datos, indicadores adelantados, PMIs, que apuntan a una posible recuperación. En Estados Unidos la inflación parece que, bueno, el dato de ayer generó bastante optimismo. De momento, al menos en indicadores atrasados, no se ve ningún signo de debilidad económica. ¿Estamos en ese escenario o no?
se pueden complicar las cosas por otro lado. No sé, por ejemplo, Dani. Bueno, yo ahora mismo sí, con datos, como tú estabas comentando, de actividad muy adelantados, como es el PMI, pues los PMI están mejorando en todas partes, entonces uno no esperaría al menos una recesión para justo mañana, desde luego. Ahora bien, yo sí creo que se están fraguando quizá un problemita en 2025, pues tenemos una expansión fiscal como no hemos visto también en mucho tiempo, y la expansión monetaria, que hasta el momento había sido una contracción monetaria, estamos empezando a ver signos, no digo que estemos ya en expansión monetaria puramente, pero estamos empezando a ver signos que dan la vuelta. Ya hay algunos bancos centrales que están empezando a bajar tipos, el más quizá grande, todavía son bancos centrales pequeños, pero los más grandes, Suiza y Suecia, y es otra vez, a nivel mundial son pequeños, pero el resto de bancos centrales mundiales están diciendo quizá empezamos a bajar, no lo hacen, si lo hacen, los datos de inflación parece que no ayudaban, los que salieron ayer parece que sí ayudan un poco más a que vayan a bajar los tipos. Bueno, hay mucha expectativa en general en el mercado de qué van a hacer los bancos centrales y de que quizá van a empezar con una política monetaria, si bien quizá no ya puramente expansiva, sí menos contractiva. Entonces, tenemos por los dos lados una expansión fiscal muy grande, una expansión monetaria que puede empezar a incrementar. Entonces, desde este punto de vista, desde los dos puntos de vista, esto es muy expansivo sobre la economía. Y ahora la pregunta es cómo de expansivo y cuánto tiempo puede quedarse así. Yo sobre todo me voy a referir ahora a la expansión fiscal. Tienes las dos principales economías del mundo haciendo una expansión fiscal brutal en crecimiento económico, con un crecimiento económico más o menos fuerte, más o menos porque Estados Unidos también está complicadito, pero tienes una expansión fiscal en China del 7% del PIB y se espera que vaya a seguir estando en el 7% del PIB. Para este año en Estados Unidos también estás esperando que se vaya según el FMI, más allá del 8%, según el FMI en 6,5%, el año pasado fue más del 8%. Entonces, si esto se da la vuelta, si en algún momento alguien empieza a decir quizá no es tan buena idea gastar tanto, pues yo creo que pueden venir algunas presiones de debilitamiento, digamos, al menos del crecimiento económico. Sergi. Bueno, yo respecto a Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, pues la verdad es que los datos económicos todavía son de crecimiento sólidos, ¿no? Es verdad que están como soplando y sorbiendo a la vez, ¿no? Tanto por una parte intentando manteniendo los tipos altos, aunque es verdad que toda la retirada, ¿no? del volumen de dinero pues no se ha producido, o de hecho lo están ralentizando, ¿no? O sea que de cierta manera están un poco compensando los tipos altos y a la vez pues el Tesoro pues gana pues sacando deuda a palas, ¿no? Con lo cual está en una situación de mantenimiento de la economía muy artificial, ¿no? Y a nivel, es verdad que están mejorando en general los PMIs, aunque el servicio todavía, los dos están en contracción, ¿no? Pero están en buena zona. Lo que sí que se ve ya es pues un debilitamiento. Ojalá fuera debilitamiento así en Europa, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel del empleo, pues ya se ve que cada vez hay menos rotación, porque cada vez hay menos puestos nuevos creados, todavía muy buenas tasas, y también se ve como un reflejo sobre la población, ¿no? En el sentido de que pues ya empiezan a haber problemas o tasas de impago de tarjetas y de coches, no todavía en viviendas. Entonces, sí parece como que hay dos visiones, ¿no? La de probablemente el ciudadano a pie que lo está notando o lo empieza a notar, mientras que pues la economía sí o los datos macroeconómicos pues todavía son buenos. Entonces, yo creo que con unas tasas a este nivel difícilmente no llegaremos en algún momento por lo menos a crecimiento cero, ¿no? En Estados Unidos. Y aquí en Europa, pues... Perdona, Sergi, sigue, sí. No, adelante, por favor. No, digo, iba a preguntar sobre Estados Unidos, pero coméntanos sobre Europa y luego os formula la pregunta. Bueno, sobre la parte de Europa, pues aquí estamos en un crecimiento minimísimo. Es verdad que ha mejorado, pero claro, estamos en un crecimiento del 0,4 interanual. Veníamos del 0,1, hemos crecido 0,3 el primer trimestre. Claro, es muy ligero, ¿no? Este crecimiento. Todavía la inflación está mejor que Estados Unidos, pero aquí tenemos la problemática de cómo podemos rearrancar las economías, ¿no? Porque en cierta manera también estamos muy en dependencia de Estados Unidos en el sentido de que tampoco pueden bajar mucho los tipos aquí como para reactivar, teniendo en cuenta el diferencial de tipos con Estados Unidos, ¿no? Que podría
traernos algo más de inflación y estropear pues todo el control de inflación que se ha intentado hacer hasta ahora, ¿no? Claro, os quería preguntar justamente por eso, ¿no? Porque ¿dais el problema de la inflación ya por amortizado? Porque en Europa ya estamos muy cerca del objetivo del 2%. No en todos los países, eso también hay que decirlo, pero bueno, al menos en el conjunto de la eurozona sí estamos cerca del 2%, pero claro, lo estamos con unas tasas de crecimiento más bien modestas. Y en cambio en Estados Unidos, que tiene tasas de crecimiento algo más notables, algo más considerables, con lo que nos encontramos es con una tasa de inflación que, aunque el dato de ayer generó algo de optimismo, pues sigue el 3-4%, sigue por encima del 3%, por tanto sigue alejado de ese objetivo del 2% y parece que hay cierta resistencia a que la inflación en Estados Unidos baje de verdad. Entonces, ¿inflación es un problema del que ya nos podemos olvidar, que ya hemos superado, o es un problema que no se ha terminado de ir y puede regresar? Pues como yo lo veo es... ahora mismo en Estados Unidos algunos también datos ya casi mensuales del índice de producción, del índice del PPI, del índice de datos de industriales, lleva ya varios meses creciendo el índice. Y a nivel interanual, pues está empezando, si no estoy mal, si estoy viendo bien los datos ahora mismo, está empezando a crecer. Estamos muy lejos de aquellos crecimientos de un 20% anual en el índice de precios a producción que adelantaron muchísimo de los problemas que vimos después en el CPI, en el de precios de consumo. Entonces, bueno, estamos todavía si hay un movimiento expansivo de la inflación, estamos en un movimiento muy inicial. Y por otro lado, y viendo otros datos, tenemos los datos de lo que llamamos el sticky price, esos datos que cambian poco versus los datos que cambian mucho, los ítems, ¿no? O los rubros que cambian mucho y los rubros que cambian poco de la inflación. Y dentro de esos, de los que cambian mucho, la inflación está bastante controlada, de hecho está prácticamente en el 0% ahí, pero dentro de los que cambian poco, ese sticky, ese es el que no baja y se ha quedado por encima de un 4%. Y se han quedado ahí y parece ser que de alguna manera la expectativa del mercado es que no van a bajar y no van a bajar tan fácil esos precios y parece que se están compensando por lo que no subieron antes también. Entonces ahí tienes un problemilla un poquito grave en el de todos aquellos precios que ya están pudiéndose actualizar rápido, se están actualizando prácticamente sin subidas, pero todos los precios que no se pueden actualizar tan rápido se están quedando por encima de un 4, que es más del doble de tu objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, quizá tú hablaste mucho, Juan, en tu canal de los efectos de segunda ronda. Uh-huh. Quizá estamos ahora sufriendo los efectos de segunda ronda. ¿Y para Europa? ¿Veis ahí más controlada la inflación? También el déficit fiscal es mucho menor, por tanto tiene cierto sentido que haya menor presión sobre los precios, pero bueno, claro, el déficit fiscal es menor, el crecimiento económico también es menor y no sé si en caso de que regrese el crecimiento económico, que ya veríamos si regresa o no, pero si bajan tipos, si regresa el crecimiento, ¿hasta qué punto esa inflación se iría controlada? ¿Cómo lo veis? Dale, Sergi. Bueno, sí, yo creo que, hombre, a nivel de Europa, con los crecimientos que estamos teniendo, pues bueno, todavía nos falta la parte de servicios, ¿no? Que todavía está tirando mucho y si viene un repunte de inflación, quizás podría venir más por esta vía o bien por la vía de, pues no sé, que se desmadrara pues el petróleo, por ejemplo, ¿no? O energía en general. Sí parece que aquí en Europa está pues más controlado o más controlado simplemente porque el crecimiento económico ya es muy bajo, ¿no? Claro. Y esto creo que hará que no debería repuntar, ¿no? Entonces aquí el punto está en cómo empezar a arrancar la economía controlando esta inflación, ¿no? Controlando que la inflación todavía se mantenga. Estamos muy cerca del 2%, pero sí es verdad que aquí la inflación la importamos, es gran parte de la inflación se importa, entonces estamos muy a merced de que pase en otro sitio. Claro, porque también mencionabas antes el posible diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona. Claro, si nosotros empezamos a bajar tipos, ya no es solo que alimentemos el gasto interior y, por tanto, haya posibilidad, bueno, dependerá de
de cuán elástica, ¿no?, sea la oferta agregada de Europa, pero si no somos capaces de aumentar mucho la producción y aumentar el gasto, habrá un impulso al alza de los precios, pero es que además, desde el punto de vista de la importación, la depreciación del euro también nos llevará a importar inflación. Sí, bueno, entonces, sí, Dani, que tú no has hablado de Europa, o sea que... Sí, bueno, te estaba diciendo, es un miedo bastante fundamentado porque es lo que le está pasando a Japón. De hecho, Japón habían medio controlado los precios, se habían puesto ya casi en el 2%, si no estoy mal, y de repente en los últimos meses se les ha vuelto a disparar un poquito por encima, se les ha ido todavía, están por debajo del 3%, no es algo alarmante ni nada así, pero bueno, está claro que están importando inflación por una depreciación del yen, y esa depreciación del yen no está demasiado claro que la puedan controlar porque la posiblemente necesaria subida de tipos que deben hacer no son capaces de hacerla porque tienen un problema, están encallados fiscalmente, que es creo que lo que puede pasar en Europa también en Estados Unidos. Si empiezas a subir el tipo o dejarlos altos lo suficiente tiempo, le generas un problema gravísimo fiscal. El problema fiscal encima en Europa tiene el agravante extra de que pues, no a todos les va a afectar igual. A los más endeudados nos va a afectar mucho más que a los menos endeudados, y a todos aquellos que tengamos que hacer rollover antes que otros también les va a hacer, que tenemos que renovar la deuda, ¿no?, que llega a vencimiento su deuda, les va a afectar mucho más. Entonces hay una trampita financiera ahí que es si tengo que dejar los tipos suficientemente altos, pues me va a generar un problema grave fiscal. Y si los bajo y Estados Unidos no los baja porque su inflación tampoco la consiguen controlar del todo, pues la vamos a importar la suya si es que nosotros lo bajamos. Y es lo que le está pasando a Japón y está atrapado en ese problema fiscal económico. Bueno, tú has mencionado Japón, pero creo que hay un caso incluso más claro por lo exagerado del caso, que es Argentina, ¿no? Argentina está en una situación, o ha estado en una situación similar. Yo creo que Milei las ha ido a manejar hasta el momento bastante bien, y era que el tipo de interés que ofrecía el Banco Central sobre las reservas en pesos de los bancos estaba en el 133%. Y claro, eso era equivalente a crear varias bases monetarias al año solo para pagar los tipos de interés sobre esas reservas. Pero claro, si tú bajabas ese tipo de interés mucho, la perspectiva era que esos pesos se transformaran en dólares, se depreciara mucho el tipo de cambio y se importara mucha inflación. Entonces, hicieras lo que hicieras, estabas en una situación muy complicada. Si mantenías los tipos altos, inflación por creación masiva de pesos. Si bajabas los tipos, inflación por huida del peso hacia el dólar. Al final, la solución que ha conseguido Javier Milei, que no deja de ser una solución de momento frágil, porque todo esto es potencialmente inestable, pero es anclar el déficit fiscal o acabar con el déficit fiscal y conseguir superávit presupuestario, que eso suponga un refuerzo de credibilidad del peso, y ante esa mejora de la credibilidad del peso y de su estabilidad esperada de valor, ya bajar tipos, porque ya los tenedores de pesos ya no necesitan una compensación tan alta para mantenerse en el peso en lugar de dar el salto al dólar. Pero claro, es siempre estar ahí equilibrando. Si bajo demasiado los tipos, igual se me deprecia el peso. De hecho, ahora los han vuelto a bajar y el peso se ha depreciado un poco más, se ha alejado de los 1.000 pesos por dólar. Creo que ya está por 1.100, 1.100 y pico pesos por dólar. Probablemente porque los hayan bajado quizá un poco demasiado rápido ante las ganas de normalizar la política. Entonces, bueno, salvando las distancias, afortunadamente Estados Unidos o Europa no tienen los problemas monetarios de Argentina, pero el problema, sobre todo en Estados Unidos, y en Europa aún no lo veo tan acusado, pero sobre todo en Estados Unidos, es ese. ¿Va a ser capaz la Reserva Federal de mantener los tipos de interés al 5,5% cuando tus gastos financieros, los gastos en intereses del Tesoro, se están literalmente disparando? ¿Cómo veis esta problemática? Bueno, ahora los últimos datos, ¿no?, más o menos ya dedican el 4% del PIB solo a pagar intereses. Y las proyecciones que hay es que en 2 años estén casi al 5%, lo cual para ellos es verdaderamente un problema, ¿no? Y a medida que vayan haciendo la renovación de deuda, bueno, el año pasado hicieron un buen paquete, ¿no? El paquete más gordo vino el año pasado y de hecho subió bastante el tipo de interés por esas renovaciones. Pues obviamente cuanto más esperen, peor les va a ir, ¿no? Y desde luego al ritmo que siguen generando, ¿no?, pues solo irá en aumento, ¿no? Por lo tanto, para Estados Unidos sí que creo que es un problema porque al final pues han perdido
toda disciplina, ¿no? Al final, desde el punto de vista de control de gasto, de déficit, y entonces van a una situación ultra expansiva, mientras por otro lado están intentando recortar, ¿no? O frenar. Entonces, a este ritmo realmente puede acabar siendo un problema. Es verdad que es un problema que no, digamos, no es la burbuja que se oye muchas veces, ¿no? Que está a punto de estallar. Yo creo que es un problema claro, que se cocina muy lentamente y poco a poco irá llegando y calando, ¿no? Sí, aparte, más que estallar, ¿no? Lo que hará será alimentar la inflación. Es decir, Exacto. que a veces cuando hablamos o planteamos, pues, la deuda pública es una bomba de relojería. Bueno, claro, una bomba de relojería, pero ¿cómo estalla esa bomba de relojería? Si prevemos que estalle con un impago soberano de Estados Unidos que se lleve por delante toda la banca, creo que no es el escenario base, ¿no? Porque en esto sí la teoría monetaria moderna, pues, bueno, no solo la teoría monetaria moderna, ¿no? Pero como son los que más lo han popularizado, pues sí tiene razón, que un Estado que puede imprimir su propia moneda no tiene por qué impagar su deuda denominada en esa moneda. La cuestión, que esto es de lo que se suelen olvidar, es cuál será el valor de esa moneda si la imprimes masivamente para atender tus gastos y el pago de tus deudas, ¿no? Sí, y aquí... este gráfico... Perdón, no pensé Sí, que no, Dani. Este gráfico que tienes aquí es pues lo que estaba comentando Sergi, ¿no? Que si lo anualizas es casi un 4% del PIB, lo cual empieza a ser ya una cifra pues bastante importante. Pero sobre si todo lo pones... por el ritmo, ¿no? Al que está creciendo. El ritmo es preocupante, ya el nivel es preocupante, ¿no? Porque ya un 4% del PIB empieza a ser preocupante. Y para ser también, pues para dar otro dato también extra sobre ese mismo dato, los ingresos de Estados Unidos sobre su PIB son más pequeños que en Europa. Son más o menos aproximadamente un 30%, andan por ahí. Y eso implica que ese último dato que tienes ahí arriba del todo, que es ese billón de dólares, billón europeo, está aproximadamente en el 20% de sus ingresos, de los ingresos del Estado. Otra vez son anualizados, solamente el primer trimestre de 2024, que es ese último dato que hay ahí. Pero claro, si eso se mantiene ahora todo 2024, pues se va a ir más arriba de un 20% de los ingresos del Estado federal, ¿no? Entonces, una vez más, si es esto sostenible o no es sostenible y qué conlleva. La alternativa, que es la que tú estabas contando, es una alternativa que, pues que yo sinceramente planteo como un escenario muy posible, que es ser Argentina. Pero claro, ¿qué conlleva ser argentino ahora? Ha hecho algo, en Milei, genial y muy inesperado, ¿no? Que era muchos éxitos económicos, como es, por ejemplo, conseguir superávit fiscal, incluso ya no solamente en términos primarios, sino en términos financieros también, teniendo en cuenta la enorme deuda que tiene y los intereses que tiene que pagar por ella. Está muy bien, está todo muy bien. Y algo que nos están recordando constantemente es cuál es el coste. O sea, ¿cómo ha conseguido esto? ¿Cómo ha conseguido mantener una estabilidad más o menos, o empezar a tener algo de estabilidad monetaria? Porque, claro, hablar de un 8% mensual, más de un 8% de inflación mensual, eso es estabilidad monetaria, pero bueno, que la está consiguiendo sin ninguna duda, en el tipo de cambio también se puede ver. ¿Cuál es el coste a pagar por eso? ¿Cuál es el coste? Pues una recesión de caballo, una recesión gigantesca, un sufrimiento económico que de momento no le está pasando factura política, pero todo el mundo tiene un límite, ¿verdad? Y de momento, pues ese límite no lo están tocando, pero desde luego si hay una recesión grave, muy, muy grave en Argentina, hay incluso en algunos sectores la utilización de la capacidad productiva está en el 30%, a los automóviles encima, que es más o menos importante para ellos. En general, la utilización de la capacidad productiva está en la mitad, que es algo bajísimo. En general, en otras partes del mundo está en el 70, 80%. Entonces, bueno, claro, todo eso está haciendo mucho daño económico. Yo creo que era un daño que ya estaba hecho, ¿no? La gente le echa la culpa a Milei, es un daño que ya estaba ahí, lo único que estás haciendo es intentar arreglar un entuerto. Pero claro, en el resto del mundo, a otro nivel, pero tenemos el entuerto y la pregunta es cómo lo vamos a arreglar, cómo se va a solucionar estos problemas que a menor escala no son tan diferentes a los de Argentina o a los de Japón que estamos hablando. ¿Y cómo creéis que se va, precisamente siguiendo ese hilo, cómo creéis que se va a arreglar en el caso de Estados Unidos, ¿no? La eurozona quizá cada vez pinta menos y, hombre, nos afecta porque vivimos en ella, pero también tiene ciertos automatismos. Es decir, se han socializado deudas, lo cual no me gusta, pero por otro lado también hay como cierta cogobernanza donde todos se presionan mutuamente para que ninguno se endeude demasiado, ¿no? Es verdad que dan excepciones a las reglas fiscales, etcétera, pero el déficit público ahora mismo en la eurozona estará en torno al 3% y en Estados Unidos, vosotros lo recordabais antes, 6,5, 7, ha cerrado en el 8%. Claro, yo en Estados Unidos es donde no veo un horizonte muy claro de normalización fiscal.
porque Biden no tiene absolutamente ningún incentivo a hacerlo, más en año electoral, y Trump, pues bueno, siempre es una caja de sorpresas porque es una persona bastante imprevisible, pero si nos remitimos a su primer mandato, fue un presidente que abusó mucho del déficit. Entonces, ¿va ahora a dar el giro hacia la austeridad fiscal, subiendo impuestos o recortando mucho el gasto? No termino de verlo, pero claro, es decir, ¿cuál creéis que va a ser la senda fiscal de Estados Unidos, ya no durante los próximos meses, sino durante los próximos años? ¿Y qué repercusiones va a tener eso sobre la política monetaria? Cualquiera, no sé, Dani mismo, por ejemplo. Pues no tengo ni idea y estoy de acuerdo en general con tus comentarios. Ninguno de los dos tiene muy claro o tiene un plan como si tenía Milei de decir, no, aquí se consigue superávit fiscal, cueste lo que cueste, contra viento y marea. Aquí no hay ninguno de los dos se lo plantea. Unos plantean quizá que va a haber un déficit fiscal grande por aumento del gasto y otro por disminución del ingreso. Y no es lo mismo, uno y otro no es lo mismo. Creo que económicamente es mejor que haya disminución del ingreso, pero en cualquier caso, pues el problema y los agujeros sobre las cuentas públicas se te generan en cualquiera de los dos casos. Y sí, puedes incentivar algo más el crecimiento económico y enmascarar ese déficit, algo más, sobre todo si bajas impuestos, pero no estamos en esa parte, como mucha gente dice, de la curva del Laffer. No vas a bajar los impuestos, claro, y se te van a generar un crecimiento económico que vaya a compensar la disminución de ingresos por esa bajada de impuestos. Eso, yo sí casi puedo poner la mano en el fuego que eso no va a ocurrir en el Estados Unidos de 2024-2025. Entonces, no se ve una salida muy bonita a esto. Una muy potencial salida es que pues, el déficit fiscal continúe y la expansión monetaria se relaje, la contracción monetaria quizás se relaje. Y entonces yo creo que va a volver a aparecer la inflación. Y cuando vuelva a aparecer la inflación, la pregunta es quién y cómo va a hacer frente a esta inflación. ¿Quién se va a responsabilizar, no? ¿Y quién va le van a echar la culpa siempre al de atrás, eso va a pasar siempre. Y parte tendrán razón, que le van a decir que tiene la culpa al de atrás, pero en cualquier caso no importa ya es como, bueno, ¿qué vas a hacer hacia el futuro? Claro. Y aquí creo que hay más posibilidad de que Trump consiga, sabe Dios, porque Biden no lo va a hacer. Biden va a sacar una Inflation Act otra vez, que es gastar más, y lo cual es decir, le va a alimentar, le va a tirar leña al fuego, porque no creo que sepan demasiado bien qué están haciendo. Y en el otro lado quizás se deja asesorar por alguien que no sea de la MM. Claro, lo que pasa que también, ahora te doy el paso, Sergi, pero Trump, los planes que tiene son de controlar la Reserva Federal, de socavar su independencia, justamente para alinear mejor el tesoro con la emisión de dólares. Eso es al menos lo que ha vendido y lo que ha dicho. Es verdad que Trump dice muchas cosas y luego a veces hace cosas distintas. Por ejemplo, Powell, ha cometido sus errores, pero desde luego no ha sido el peor presidente de la Reserva Federal que uno puede imaginar. Lo nombró Trump porque se dejó asesorar y luego dice que se arrepintió y que lo hubiese quitado, pero al final lo nombró él. Entonces, es verdad que hay una cierta imprevisibilidad aquí, pero la trayectoria del déficit no acompaña ni a Trump ni a Biden como guardianes de la ortodoxia fiscal, y eso es algo que en un país donde la inflación todavía no está controlada y donde la deuda pública es tan alta y donde los tipos de interés para controlar la inflación son tan elevados y por tanto te están engordando tanto la factura de los gastos financieros, pues es preocupante. Sergi. Sí, yo, en general, desde luego, la de disciplina ya la han perdido toda, ¿no? Y yo creo que están haciendo un mal uso de la hegemonía, ¿no? O sea, yo creo que están abusando de ella y mientras no salten las chispas, pues yo creo que, o la pinta tiene de que seguirán en esa dirección. También, por el hecho de, yo creo que un componente más de inflacionista también es la parte de la desglobalización, ¿no? Porque al final, durante muchos años, esa globalización ayudó a un poco pues a reducir los gastos, ¿no? O los costes, vaya. Por tanto, al final, la inflación se está muy baja en todas las zonas y ahora que estamos en el proceso inverso, ¿no? Y que además Trump ultra defiende, ¿no? Con el American Great Again, ¿no? Pues... Bueno, y Biden también, ¿eh? Los dos. Que parecía que era otra cosa en cuanto a eso y son... Sí, exacto, correcto. Sí, justo con los aranceles, ¿no? Que empezó la guerra comercial y todos decían, hablaban de Trump, de mal que lo está haciendo, Biden ha continuado e incluso lo acelera. Entonces yo creo que esta también es una componente más a tener en cuenta porque
a medida que van pues desglobalizando, ¿no? Y entrando más o intentando producir más en Estados Unidos, pues esto tiene un coste elevadísimo, ¿no? A nivel salarial, Estados Unidos son los salarios más elevados que hay, ¿no? Por tanto, no deja de ser un riesgo adicional. Pero sí que me parece que han perdido un poco el sentido de la responsabilidad y un poco jugando con esa prepotencia, ¿no? De decir, bueno, pues somos la hegemonía, todo el mundo se mueve por ahora en dólares y mientras no pase lo contrario, aquí estamos y yo pues aprovecho, ¿no? para hacer crecer para hacer crecer la economía y que me pongan la medalla, ¿no? Mientras tanto. Ahora os preguntaré sobre, ya que habéis hablado de la desglobalización, de la ruptura de los flujos comerciales, ahora os preguntaré sobre China, que es una economía que se ha beneficiado de esa globalización y que ahora puede salir económicamente perjudicada por esa desglobalización inducida en gran medida por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y la Unión Europea, que es curioso esto, bueno, no tan curioso, ¿no? Si uno conoce la historia de Estados Unidos y de algunos países europeos, no demasiado curioso, pero en principio países que dicen defender el capitalismo frente a la China comunista son los que ahora mismo están buscando cerrar el comercio internacional, ¿no? Mientras que China, que dice tener inspiración comunista, al menos como horizonte de largo plazo, aunque esto también es algo que Marx lo defendía, Marx era un firme partidario del libre comercio porque quería acelerar las dinámicas del capitalismo, pero bueno, China, que en teoría tiene una inspiración comunista, pues está defendiendo ahora mismo. Pero antes de entrar en esto, me gustaría que aterrizáramos el análisis que hemos hecho hasta la fecha con vuestro... Bueno, decir pronóstico es exagerado, ¿no? Porque no hay nada que pronosticar, realmente es simplemente la intuición o la creencia que podéis tener sobre qué sucederá con los tipos de interés. Digo que no hay nada que pronosticar porque al final las decisiones las toman seres humanos ponderando de maneras que no sabemos muy bien, es decir, cuál es el peso de su función objetivo, distintas variables que tampoco está clara o está claro cuáles van a ser, pero aunque supiéramos perfectamente los datos de inflación o los datos de PIB o de empleo futuros, no tendríamos por qué saber qué van a hacer los banqueros centrales, dado que le pueden dar importancia más o menos a unos elementos u otros. Entonces, siendo conscientes de que no se puede pronosticar qué va a pasar con los tipos de interés, pero ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué creéis que va a ocurrir con los tipos de interés tanto en Estados Unidos como en la eurozona? Pues perdón, Seri. No, adelante. Pues las sensaciones son de dominancia fiscal absoluta. Eso es el principio general. Y a partir del principio general, que creo que no pone nadie demasiado en duda, luego ya vemos particularmente cómo se va a desarrollar esto. ¿Qué significa dominancia fiscal? Aquí lo que importa es que el Estado pueda seguir con su plan de gasto. Y ya veremos cómo seguimos con el plan de gasto y el plan de déficit. Y ya veremos es la inflación, la toleramos ya. Y además ya parece que hemos hecho mucho esfuerzo porque había subido mucho y ahora ha bajado. Y bueno, va a depender un poco también de la narrativa que se vaya imponiendo. Ahora es muy complicado hacer una narrativa, ahora mismo, según estamos hablando ahora mismo, de que esa inflación que estamos viviendo ahora es una inflación por estrechamiento, ¿no? Como ha pasado en 2021, que se comentaba mucho, ¿no? 2022, hay un estrechamiento y problemas en las redes logísticas. Esto no está pasando ahora. Incluso en términos de la energía no están... No. Sí están caros los precios, yo qué sé, del petróleo, del carbón, y sí, están caros, sí, lo que te dé a ti la gana, pero no es nada comparado con hace algunos años. El transporte marítimo tampoco está caro, es decir, no sé por dónde, no sé qué parte de todo eso lo puedes explicar por un shock de oferta que hablábamos antes, ¿verdad? Ahora no. Ahora es una inflación más común, más de shock de demanda y en principio específicamente shock de demanda público, el Estado, claramente. Entonces la pregunta es si lo vas a meter en redil y el tema es que no parece que la autoridad monetaria tenga ninguna capacidad de hacerlo y como tú bien estás comentando antes, Juan, ninguno de los dos candidatos está diciendo, ¿sabes qué? Sí, le vamos a dejar completa autonomía a la Fed para que haga lo que le dé la gana. Ni lo ha hecho Biden estos años, ni lo hizo mucho menos Trump antes, que es mucho más vocal siempre en todo lo que dice. El otro lo hace y simplemente se queda callado con la guerra comercial y todo, pero aquí Trump sí dice, bueno, la Fed no debería subir tipos porque me está jorobando a mí y tengo los niveles de empleo récord. Eso lo estuvo haciendo constantemente en 2019, entonces podemos esperar que vaya a hacer exactamente lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, pues, creo que que vuelva una inflación no es algo tan descabellado y es una inflación que podemos explicar
casi que puramente por el lado de un exceso de demanda, y ese exceso de demanda creado puramente por un exceso fiscal que no se va a corregir o que parece que no se vaya a corregir. Por lo tanto, los tipos se van a adaptar a eso. Que tu expectativa es que van a ir bajando los tipos para darle cabida al déficit público, a la financiación del déficit público. Eso, sí, básicamente. ¿Sergi? Sí, bueno, yo creo que por ahora, desde el punto de vista puramente de la Reserva Federal, ¿no? Si supongamos que todavía tiene esa independencia, realmente razones no tiene para bajar, ¿no? Porque la economía sigue funcionando y sus dos mandatos están todavía sobre la mesa, ¿no? Que la inflación no está en la línea de su mandato y después el mercado laboral pues sigue estando fuerte. Es verdad que ha ido creciendo paulatinamente, pero cuando miras datos históricos está en las zonas de mínimos, un 3,9 si no recuerdo mal. Con lo cual tiene las dos cosas, digamos, no le dan ningún pie a empezar a bajar tipos. Es verdad que, como comentaba Daniel, pues si al final detrás tienes el problema de que tu país pues está ultra endeudado y le estás causando un problema, pues está claro que van a picar a la puerta seguro, ¿no? Y esto va a ser un limitante y van a tener que hacer esa bajada, ¿no? A riesgo de que pues, esa inflación se les vaya otra vez para arriba, pero es verdad que tienen esa segunda derivada, ¿no? Que es que te vengan a hacer que tengas la presión, ¿no? Del propio país o de que, bueno, pues a esos niveles está habiendo problemas. No creo que sea algo inminente. Yo creo que van a ir alargándolo todo lo posible, ¿no? Y más estando en el año electoral, que después habrá el cambio, no sé qué, no sé cuándo, pues tiene de margen para hacer un poquito, entre comillas, lo que quiera la Reserva Federal 9 meses todavía, ¿no? O sea, que yo creo que probablemente sí haga una primera bajada, pues antes de final de año, por hacer algo, ¿no? Por mostrar que pues el trabajo que llevan durante todos estos años de subir los tipos han conseguido bajar la inflación y hacen el gesto de decir, bueno, y como lo hemos conseguido, bajamos un poquito y será pues simplemente significativo y poco más. No creo que se pongan a bajar porque no tienen las razones para hacerlo, ¿no? De momento. No deberían, claro. Lo que pasa es que si entra en juego la dominancia fiscal que decía Dani, pues ahí sí que pueden ir contra su mandato, ¿no? Es decir, su mandato no les empuja o no les debería empujar a bajar tipos, pero la dominancia fiscal que va en contra de su mandato sí. Por cierto, y aprovecho ahora que estamos a mitad de la tertulia patrocinada, apadrinada por Freedom24, bueno, estamos hablando de tipos de interés y del movimiento que pueden adoptar los tipos de interés en el corto o medio plazo. Pues bueno, ahí ya depende de cuál sea vuestra expectativa. Si creéis que los tipos de interés van a bajar en el corto plazo, pues si tenéis un volumen de ahorro que de alguna manera queréis aparcar a un tipo de interés más alto que el que esperáis que prevalezca dentro de unos meses, pues lo lógico sería contratar, en este caso a través de Freedom24 u otro producto de inversión, pero en este caso la entidad que apadrina el vídeo, los que ofrece son plan de ahorro a largo plazo que, por ejemplo, a 12 meses cerraría o permitiría cerrar una rentabilidad anualizada del 8,76% en dólares y del 6,43% en euros. Si en cambio uno cree que los tipos de interés no van a bajar y quiere tener liquidez con remuneración a tipos de interés bastante interesantes, pues uno estaría más inclinado a contratar el plan de ahorro diario, la cuenta D, que abona un 5,31% en dólares y un 3,9% en euros y que está permanentemente disponible ese dinero, dado que se puede pedir el reembolso en cualquier momento. Y ya no digamos si uno espera que suban tipos, pues más motivo para el plan de ahorro diario. Pero bueno, parece que ahora mismo la expectativa de subidas de tipos no está muy sobre la mesa, aunque hay algún analista que sí la ha llegado a plantear si los datos de inflación no empiezan a mejorar de manera más vistosa en Estados Unidos. Ha hablado Dani de dominancia fiscal y también me gustaría preguntaros, antes de pasar a China, sobre la posibilidad de dominancia financiera, es decir, hasta qué punto la Reserva Federal, no sé si el Banco Central Europeo, pero la Reserva Federal pueden terminar bajando tipos por la preocupación de la salud de parte de su sistema financiero. ¿Cómo está el sistema financiero estadounidense o parte del sistema financiero estadounidense? Porque el tema se había olvidado más o menos. Hace unas semanas se produjo la primera quiebra bancaria de 2024, el Republic First Bank. Es un banco muy pequeñito, pero bueno, en todo caso, ahí está como canario en la mina diciéndonos, oye, que esto todavía no ha terminado.
Y claro, cuanto más tiempo se mantengan altos los tipos de interés, más va a ser la tensión que se acumule en muchos de estos bancos regionales que no han cubierto su riesgo de interés y tienen unos costes de financiación muy altos y una rentabilidad sobre su activo que cerraron en el pasado a tipos muy bajos, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el sistema financiero? Pues en principio, por cuenta de resultados, mejorando. Es decir, en la cuenta de resultados no queda ninguna duda, los tipos de interés pues les han venido bien. El problema que tú mencionas y que hemos mencionado aquí también alguna vez es qué pasa con tu balance, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen un descalce de plazos mayor dentro de su balance y que no han podido ajustarlo. Y todos estos se han puesto, pues o se pusieron, y todavía quedan muchos de ellos enganchados a esa ventanilla que hizo la Fed antes, que es la de te voy a dar financiación no por lo que vale el colateral que tienes, que serían los bonos a muy largo plazo, sino te la voy a dar por el valor nominal del colateral. Entonces, muchos de ellos estuvieron diciendo, qué guay, que menos mal que tengo aquí, que estoy enganchado a esta facilidad de la Fed. Pero bueno, esta facilidad de la Fed se acabó y aunque todavía... O sea, hasta que se acaba el financiamiento queda tiempo, pero ya no puedes acceder a nuevo financiamiento ahí. Y la dominancia financiera que tú comentabas es que si vuelve a pasar cualquiera otras cosas de estas, volverá a haber esta ventanilla o una ventanilla similar a esta. Y mi olfato, si lo quiero ver así, no sé si puedo llamarlo de otra manera, es que sí. Y si es que sí, es que le das vuelta de nuevo a cualquier política monetaria contractiva que estés haciendo. Y de hecho, pues esto ha pasado al menos marginalmente en el sector financiero, diría global, pero bueno, particularmente, que es el que estamos viendo ahora y que más familiarizado estoy, que es con el de Estados Unidos. Entonces, claro, este es otro gran problema que tienes para ser creíble en tu política monetaria. Si al final... todo el sector bancario privado que sí está restringiendo y que sí tiene los estándares de crédito todavía no, están netamente restringiendo estándares crediticios, pues bueno, en algún momento se puede dar la vuelta a esto y si se te da la vuelta a esto y si el sector público no ayuda, si la Fed no ayuda y ahora el sector privado que también crea dinero de forma privada no ayuda, pues esto pues puede ser. Pero entonces dices que la cuenta de resultados de la banca regional está mejorando. La cuenta de resultados de prácticamente todo el sector financiero, el de la banca regional, pues no me prepara ese dato ahora mismo, así que... Claro, no, lo digo porque quiero decir, el sector financiero grande, digámoslo así, siempre ha estado en una situación más o menos saneada en Estados Unidos. Pero claro, en la banca regional es donde, no lo sé, o sea, no, la pregunta no va con segundas como para pillar, es que no lo sé, me interesa. No, bueno, yo tampoco lo sé, yo estoy hablando del agregado, pero sería muy raro que el desagregado no fuera exactamente igual y que el problema fuera más un problema de, pues genera en masa patrimonial de balance más que un problema que se te genera en cuenta de resultados. Claro, pero que al final los dos van los de dos la mano, ¿no? Terminan yendo de la mano en algún lugar, por supuesto. Si tú tienes una cartera de activos que te genera unos ingresos financieros mucho mayores que tus pasivos, pues eso significa que tus activos valen más que tus pasivos, ¿no? Lo digo porque en su momento, cuando estuve mirando las cuentas de resultados, claro, no tenía mucho margen para aguantar muchas más subidas, porque no se está dando crédito o mucho crédito a estos nuevos tipos de interés altos, tienes gran parte del crédito cerrado a tipos bajos, el pasivo sí se te encarece apreciablemente y ahí tienes un estrechamiento del margen de intermediación. No sé si eso se ha revertido, se ha relajado, porque si no, claro, si se ha revertido, fantástico, si no, los problemas volverán a la regional, claro. Sergi. Sí, no, bueno, yo tampoco es una cosa que haya mirado el dato en detalle, pero bueno, lo que decía Daniel, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En el sentido de que si realmente vuelve a pasar algo, ¿no? O realmente tienen problemas con la liquidez o con los balances, pues no, volverán a actuar seguro. O sea, van a abrir una línea nueva y le pondrán otro nombre, pero claramente si cae uno y no le dan esta liquidez, pues va a ser una cadena, ¿no? De uno detrás de otro, porque al final igual. Otra cuestión, sin embargo, sería si hay un problema de solvencia, ¿no? Que de esto también se ha venido hablando desde hace algunos meses con el caso del crédito en forma de hipotecas comerciales a ciertos bancos más de la costa este, donde al parecer las oficinas pues están tasas de ocupación muy bajas, se están dejando de pagar los créditos para adquirir estas oficinas que no están dando ningún retorno y ahí la morosidad aparentemente está subiendo y eso, pues claro, también impacta sobre el balance de los bancos
y además te genera un cierto efecto huida de tus acreedores porque dicen, uy, este banco no está en muy buena forma, pues me voy a otro que me pague lo mismo y con menos riesgo. Claro, si hay un problema de solvencia, ahí la Fed sí que no suele entrar a solventarlo, al menos oficialmente. Otra cosa es que digan que es un problema de liquidez y no de solvencia y se coman las pérdidas. Sí, bueno, te dicen que es un problema... Ah, perdón. No, adelante. Te dicen que, o sea, pero la ventanilla donde te dan financiación por el nominal está solventando un problema de solvencia, aunque digan sí, pero es un problema de solvencia inducido por la crisis de liquidez. Yo aquí hablo de un problema, si lo queremos, originario de solvencia, es decir, que no te pagan. No es que si esperas cobrarás, no, es que no te pagan. Bueno, sí, ya tienes fallándote los activos, ¿no? Y si tienes muchos bancos o precisamente los que peor lo deben estar pasando, o lo están pasando seguro, son los bancos que están con mucho porcentaje de su cartera en crédito comercial, que es el que tú estabas hablando, ¿no? No. Y el crédito comercial, de hecho, cuando uno ve esta encuesta que hacen a los loan officers que llaman, a los que pues a los encargados más o menos de registrar, de dar créditos en los bancos, los que más están restringiendo son esos créditos, pero con muchísima diferencia, vamos, en el resto el neto de restricción debe ser para una empresa, para las empresas a lo mejor un 15, un 20%, estoy haciendo un poco de memoria, pero no van por ahí los datos, y en el commercial real estate están en el 80, en el 70, o sea, ese sector sí está, en ese sector sí hace mucho frío. Ahora, otra vez, a ver si estoy viendo un poco la cuenta de resultados. La cuenta de resultados que estaba, pues, o al menos el net interest income sí está muy alto y está muy alto desde que subieron tipos. Y más o menos ahora más o menos está plano, pero está fácil, un 30% arriba de lo que estaba en 2021. Es decir, por el lado de cuenta de resultados, como agregado y como agregado, no lo están pasando, o sea, no es que lo estén pasando realmente mal. JP Morgan no lo está pasando mal, vale, eso... Sí, salvo que haya basura que no conozcamos. Pero es posible que un banco pequeño, muy posible, al menos todavía, que no ha crecido el desempleo mucho todavía ni nada, un banco pequeño que no tenga exposición al mercado del sector inmobiliario comercial, posiblemente tampoco está mal o está tan bien como puede estar JP Morgan. Si ha cubierto su riesgo de interés o no. Y si eso no... también, pero bueno, también tienes la ventanilla que hablábamos antes, entonces, sí, y la dominancia financiera. Entonces, yo no me preocuparía tanto por eso, pero justamente el comentario que estabas haciendo tú, ¿no? Que es el de, no, es que estos no te pagan, está el grave problema o el potencial problema de la banca, al menos en Estados Unidos, está en ese sector, puramente en ese sector, y ahí luego que se te caiga como un castillo de naipes por efecto contagio ya es otra cosa. Pero parece que si viene de algún lado el problema bancario financiero va a venir por ese tipo de créditos. O sea que es un riesgo, digamos, más o menos controlado o muy focalizado en pequeñas, en entidades concretas, ¿no? No es una cosa extendida un poco en el mercado, ¿no? Y vamos a dedicar unos últimos minutos antes de terminar con la tertulia macro, que nos ha permitido de alguna manera ubicarnos en cuál es ahora mismo la situación y posibles perspectivas de la economía china. Porque hasta cierto punto China está muy entrelazada, pero tiene su propio ciclo económico y también de precios al margen de Europa. ¿En qué situación está ahora mismo? Porque, desde luego, China no ha entrado en recesión ni de lejos. Incluso los últimos datos de crecimiento fueron algo mejores de lo que se esperaba, pero parece que de alguna manera se está quedando en el entorno de crecimientos del 5, del 6%, que ya son pues tasas estructuralmente más bajas que las que había pre-COVID y también tasas que, hombre, no son para echar cohetes en un país con una renta per cápita como la China. No sé, Dani, que te gusta bastante mirar sobre China. Sí, bueno, ellos sí están desinflando clarísimamente no sé si es una política ya explícita, pero sí están desinflando su sector su gran problema, ¿no? Es el gran elefante en la habitación, que es el sector inmobiliario. Sí lo están desinflando, reinflando otros, y esto sí es por una política pública explícita, que es el del tecnológico, ¿no? Están incentivando como pueden el sector tecnológico de cualquier manera. Para intentar hacer otro aterrizaje suave diferente al que estábamos hablando antes, que es el de que no se lleve por delante el resto de la economía, el sector inmobiliario. Y ahora, ¿cómo está el sector inmobiliario? Pues han intentado reflotarlo. Lo cierto es que han intentado reflotarlo y no les ha salido demasiado bien. Y
voy a dar simplemente un dato que ayer mientras me estaba preparando esto me pareció muy, muy increíble, que es el de cuánta nueva vivienda está iniciando esto es en términos de superficie, en términos de metros cuadrados, bueno, de pies cuadrados, no sé cómo lo pongo aquí, square meters, este sí es metros cuadrados, está cayendo en comparación con el año 2021 la mitad. O sea, la nueva vivienda que se está generando es la mitad hoy, en términos de espacio, que había en 2021. Es una caída brutal. En otros indicadores no es tan bestia como en esto, pero, por ejemplo, si vemos en la inversión en el sector... ¿Parado? A ver. Si vemos la inversión en el sector inmobiliario, ha caído un 10% constantemente durante 3 años seguidos. O sea, es una cosa también, un 10%, doble dígito de caída de un sector que aportaba mucho al PIB de China, pues hace daño. Y el hecho de que no haya habido, o sea, aquí sí ha habido, no ha habido recesión, pero en este sector concreto sí ha habido recesión, ha habido una caída brutal, se mire por donde se mire, con los datos que ellos mismos te dan, y en algunos datos, curiosamente, han dejado de darlos, y es uno de los datos, pues quizá también que más estaban cayendo y que además nos daban una idea de cómo estaban los gobiernos regionales, porque sacaban mucho dinero de ahí, que son los datos de cuánto suelo se vende. Porque el suelo que se vende era un ingreso muy importante para los gobiernos regionales. Todo el mundo tiene miedo de qué están haciendo los gobiernos regionales y de que el déficit precisamente lo están empujando esos gobiernos regionales, en parte apoyando a la banca, a su propia banca, que también es regional, no toda, pero vamos, está muy, muy vinculado también a las regiones económicas en China. Entonces, bueno, pues ahí tienes un desaguisado también bastante importante, que como una vez más, que como digo, están intentando reinflar. Primero lo hicieron en un primer momento con la manufactura y no salió del todo bien, y ahora lo están haciendo con el sector el sector tecnológico, que es otro sector que también está sufriendo eso que hablabais antes de la desglobalización. Está llegando una cantidad brutal de inversión, generándose una cantidad brutal de inversión en Estados Unidos por esta desglobalización y esta poca confianza que hay en poner plantas de conductores, por ejemplo, ya no solo en China, sino en toda la región cercana a China. Hay mucho miedo con Taiwán y todo. Entonces, bueno, toda esa parte, pues supongo que se está generando toda esta ley de chips que hicieron y lo de TikTok y todas estas cosas, se está generando un montón de inversión en Estados Unidos y en China, probablemente duplicando capacidades y generando mayores costes a largo plazo para todos los consumidores, pero en cualquier caso es un sector muy boyante ahora en los dos lugares. Claro, pero precisamente por eso es el sector, ¿no?, que a través de la guerra comercial se quiere bombardear, porque es como estabas fuerte en ladrillo, más o menos, o tenías un motor de crecimiento que era el ladrillo, se te ha apagado y activas otro, que no es que sea así secuencialmente tan simplista, pero bueno, para entendernos, activas otro que es la tecnología y ahora te declaro la guerra comercial y voy a dificultar que exportes vehículos eléctricos, placas solares, etcétera, a Estados Unidos, a Europa, y por tanto ese balón de oxígeno que tenías con la tecnología, voy a ver si te lo reviento, ¿no? Hay una clara intencionalidad en la política comercial de Estados Unidos de perjudicar el crecimiento económico chino, probablemente para que no crezca demasiado y no se convierta en un hegemón en competencia. Sí, es un tema de geopolítica más que de economía, por desgracia. Bueno, de hecho, creo que el gobierno chino hará quizás 3 años, ¿no?, que ya decretó que, no sé si es este o el siguiente, todos los organismos públicos no pueden utilizar hardware ni software que no sea chino. Por tanto, al final ahí es una carrera para la no dependencia, ¿no? Y obviamente sobre todo para el tema de los chips, pues imagino que las inversiones que tienen que hacer son ingentes para salvar ese diferencial, ¿no?, de los famosos nanómetros, ¿no?, que por pocas diferencias pues multiplicas la capacidad y la potencia de los chips, y por tanto en China pues están como 2 generaciones detrás, y eso pues va a perjudicarles en toda su carrera tecnológica en todos los ámbitos, ¿no? Imagino que por ahí van los tiros, ¿no? De primero no depender más ya de Estados Unidos, porque está claro que les va a poner todas las zancadillas que puedan, ¿no? Porque al final es realmente pues una potencia que pues en todo, ¿no? Pues como tiene una regulación muy estatal, pues hacen un poco lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, en seguridad o datos o cosas de este tipo, pues bailan
o campanas anchas, ¿no? Podéis acceder a datos, o desde el gobierno pueden acceder a datos que en otras zonas está totalmente prohibido. Y esto, pues los datos en este momento son la clave para un desarrollo muy rápido de inteligencia artificial, de generación de hardware, etcétera. Imagino que por ahí van los tiros, ¿no? De que al final todo se centra por allí y tienen que poner palas de dinero para no perder la carrera. Pero por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, China va con mucho retraso frente a Estados Unidos, ¿no? Lo digo porque, claro, aquí hay como una especie de discurso nacionalista, mercantilista, un país tiene que ser el mejor en absolutamente todo. Bueno, pues China ha apostado por los vehículos eléctricos y parece que sea un experto ni siquiera a la hora de evaluar como usuario el producto, pero parece que China, en términos de precio y de calidad, va muy por delante de Europa y de Estados Unidos en vehículos eléctricos, pero es que Estados Unidos ha apostado descentralizadamente por otros campos, como puede ser la inteligencia artificial, y ahí va muy por delante Estados Unidos respecto a China. Europa no va por delante en prácticamente nada, pero bueno, al menos entre Estados Unidos y China es así. Entonces, claro, ahí hay una oportunidad para el comercio mutuamente beneficioso muy grande. Otra cosa es que se meta por en medio la política y, claro, si ya estás pensando en hacerle la guerra o poder hacerle la guerra al otro, pues necesitas cierta autonomía y cierta independencia. Sí, claro, si estás pensando en guerra, cambia absolutamente todo. Nosotros los economistas pues podemos decir poco aquí, sinceramente, porque, bueno, sí, mejor si no dependes del de enfrente, pero claro, es que la economía y sobre todo pues las relaciones pacíficas de intercambio conllevan otros principios. Entonces, pero bueno, sí, hay gente que está hablando en China de tecnonacionalismo, ¿no? No solamente es un tema de quiero salir de la burbuja inmobiliaria y quiero salir sin daño a la economía, sino hay una especie de sentimiento generalizado que las propias lo explican las propias autoridades de queremos ser el Estados Unidos del siglo XX o queremos ser la Inglaterra del siglo XIX. ¿Y cómo lo consiguieron ellos? Entonces, se habla un poco, es una historia más o menos estándar también, con tecnología, ¿no? Con la revolución industrial, con diferentes revoluciones industriales, pero se consiguió así. Y consiguieron una predominancia mundial gracias a eso. Entonces, creo que ahora mismo es la política oficial de China. Vamos a ser la nueva potencia, ese hegemón que hablabas tú antes, vamos a conseguir ser la nueva potencia, el nuevo hegemón, gracias a que vamos a invertir mucho en tecnología y como vamos a invertir mucho en tecnología, vamos a ser la nueva revolución que haya, que quizá todavía no sabemos ni cuál es, la vamos a generar nosotros. Y como la vamos a generar nosotros, vamos a ser los primeros que tengamos acceso a esa tecnología y los que nos beneficiemos de ella. No sé si exactamente la historia es como la plantean así, como la he contado yo ahora, y mucho menos sé si esto fue explícitamente impulsado desde el gobierno. Entonces, hombre, tiene cierta lógica marxista, ¿no? Porque el marxismo, su teoría de la historia, a lo que aboca es a superar el capitalismo a través de, bueno, primero aprovechando las fuerzas del mercado para acumular capital y cuando ya el mercado y el capitalismo se agotan a la hora de acumular medios de producción, pues que ya el Estado se especialice en planificar explícitamente el desarrollo tecnológico hasta un punto en el que la productividad sea tan sumamente avanzada que pues podamos producir sin trabajar, ¿no? O al menos sin necesidad de trabajar. Lo que pasa es que para eso parece que va mejor orientada la inteligencia artificial que los vehículos eléctricos y eso es curiosamente algo que empieza a surgir no tanto dentro de China, sino más bien en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto ya sería objeto de otro debate y me había comprometido a mantener la tertulia en 1 hora, que ya la acabamos de cumplir. Así que muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Sergi. Recuerdo que los dos tienen sus respectivos canales de YouTube, o sea que os aconsejo que los visitéis y si os gustan nos suscribáis. Y nada, ojalá contar con vosotros en próximas ocasiones. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Recordad que esta tertulia macroeconómica ha estado apadrinada por Freedom24, que es un broker que podéis utilizar como broker, pero que además ofrece ahora mismo productos de inversión, productos de ahorro, como puede ser la cuenta de ahorro diario Cuenta D o los planes de ahorro a largo plazo, que ofrecen en el primer caso una rentabilidad sobre la liquidez perfectamente disponible del 5,31% en dólares o del 3,9% en euros y en el segundo caso
planes de ahorro que inmovilizan el capital a 3, 6 y 12 meses, pues una rentabilidad de hasta el 8,76% en dólares y del 6,43% en euros. Si queréis obtener más información, pinchad en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente en otro directo en el canal. Hasta entonces.